recortes de prensa que dan cuenta de los hechos investigados en el dormitorio del imputado, noticiarios de televisión también en soportes de carácter informático recuperados desde el domicilio del imputado, noticiarios que dan cuenta particularmente del atentado del 4 de enero del 2019, denominado Hecho 5. Transcripción de esas entrevistas también se encontraron en esos soportes informáticos. Le pido desde ya al tribunal que tenga especial consideración a la existencia de una denominada revista Ajajema, informática en el sentido de que uno la puede encontrar solo en la red, esta revista en donde se publicaban también las fotografías de los distintos artefactos, en donde también se publicaba material de distinta naturaleza que fue encontrado en el dormitorio del imputado, en donde también se contenían diagramas de artefactos explosivos, y uno de ellos específicamente el del hecho número 5, de manera que todo esto se va sumando en definitiva al cúmulo de antecedentes que el Ministerio Público aportará en el desarrollo de esta audiencia para concluir, consideramos, con responsabilidad, en todo caso, sus señorías, para concluir, digo, con una decisión de condena respecto del imputado. La prueba de esta acusación da cuenta de una extensa investigación. Investigación de hechos que son serios, que son graves, y me permito, más que graves, decir gravísimos. Envío, colocación y activación de artefactos explosivos e incendiario uno también. Con una particularidad, que tenían la apariencia inofensiva, ya sea de un regalo, el hecho número 1, el hecho número 6, o también en el caso de los restantes hechos de algún objeto abandonado, perdido en la vía pública, que solamente estaba a la espera, en definitiva, de cualquier transeúnte desprevenido, como aconteció efectivamente, particularmente en el hecho número 5, que mediante la manipulación lo activara, provocando los efectos que su señoría pudo ya tener en consideración al momento de la lectura de los hechos de nuestra acusación y las consecuencias que se describen en esos hechos de nuestra acusación. Decía, en consecuencia, envío, colocación y activación de artefactos explosivos e incendiarios, delitos también de homicidio calificado, delitos de lesiones, lesiones graves, lesiones menos graves, delito de daños. Hecho 1 y hecho 6, habrá observado ya el tribunal de sus señorías, dirigidos nominativamente hacia personas determinadas: presidente de Codelco, presidente del Metro, pero con el potencial de matar o a lo menos lesionar a cualquier persona que manipulara los artefactos, desde ya los trabajadores de los servicios de correo. Los hechos 2, 3, 4 y 5, en cuanto a esta forma de comisión, destinados a lesionar o matar también a una o más personas absolutamente indeterminadas. Absolutamente indeterminadas. Concretamente, las que tuvieran la mala fortuna de encontrarse con cada uno de los artefactos explosivos e incendiarios, en cada caso, como de hecho aconteció. Un hecho, en consecuencia, que perseguía provocar efectos negativos, nefastos, en una o más personas, cualquiera fuere ella. La afectación, en consecuencia, por esta forma particular de comisión y esta pluralidad de ilícitos, ha existido para una multiplicidad de bienes jurídicos, para la vida, para la integridad física,
para la integridad psíquica de las personas afectadas por los ilícitos. La salud, en consecuencia, desde ya, para la propiedad, la seguridad colectiva, porque también tenemos aquí bienes no solo individuales, sino que supraindividuales del colectivo social, la seguridad colectiva, piénsese desde ya en un artefacto explosivo circulando a través del servicio postal. Lo que efectivamente aconteció desde ya en el hecho número 1 y se pretendía que ocurriera con el hecho número 6. El orden público también resulta en consecuencia afectado, y esto como bienes mínimos observables a primera vista. ¿Quién es el responsable de la ejecución de los 6 hechos investigados? Al Ministerio Público no le cabe duda alguna. El acusado Camilo Eduardo Gajardo Escalona es el responsable. Estos 6 hechos, a su turno, se corresponden con una multiplicidad de delitos establecidos en la Ley 17.798 sobre control de armas y también delitos del Código Penal, por los cuales no se nos oculta, nosotros mismos hicimos la acusación, se pretende la imposición de elevadas penas privativas de libertad. Tampoco se nos oculta que la defensa alegará que parte de la investigación y la formalización del acusado en el contexto del control de detención se hizo por Ley 18.314, que establece y sanciona conductas de carácter terrorista. Es más, existían 2, se mantiene un querellante, Codelco, que ha acusado precisamente y específicamente por delito de carácter terrorista de la Ley 18.314. Entendemos que la discusión jurídica es válida, pero estamos convencidos como Ministerio Público de nuestra posición jurídica. Por especialidad y, sobre todo, por la inexistencia de un ánimo terrorista que, de existir, solo se encuentra en el fuero interno, en lo más íntimo del acusado, quien, en el curso de la investigación, hizo uso de su legítimo por demás, hizo uso de su derecho a guardar silencio. De manera que un ánimo terrorista al cual pueda echarse mano para una calificación vía Ley 18.314, el Ministerio Público en definitiva no ha encontrado, no ha observado y ha efectuado su acusación conforme a las normas de la Ley de Control de Armas y también del Código Penal. El desarrollo del presente juicio oral está demarcado por las posiciones jurídicas de los acusadores, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Codelco, y las posiciones jurídicas también de la defensa. Esto implica concretamente que tanto el Ministerio Público como los querellantes tendremos que acreditar todos nuestros acertos. Tendremos que probar la existencia, la ocurrencia de los 6 hechos contenidos en nuestra acusación y tendremos que acreditar también la participación en todos ellos del acusado. Sobre este punto, y adelantándome muy probablemente a alegaciones de la defensa, no hay posibilidades en una apertura de replicar, por eso lo hago, sus señorías. Adelantándome digo, es probable que la defensa manifieste los siguientes puntos. El Ministerio Público y los querellantes no podremos acreditar los hechos y particularmente la participación del acusado, que el Ministerio Público ha actuado con visión de túnel durante la investigación y que la prueba del Ministerio Público adolece de ilicitud. En cuanto a la alegación genérica de que el Ministerio Público no podrá acreditar los hechos y la participación,
Si se mira con atención, es una afirmación en cuanto a que el Ministerio Público ha efectuado una investigación deficiente, errónea, que no convence y no vence la presunción de inocencia. Desde ya, estimo pertinente señalar desde la óptica contraria que no hay teoría alternativa del acusado quien guarda silencio haciendo uso de su derecho a guardar silencio. Y vuelvo en esto a la cita que efectué al comienzo de mi alegato. Guarda silencio el imputado. Y estrechamente vinculado a esto, la continuidad de la prisión preventiva del acusado durante todo el periodo que ha seguido a su detención, que se produjo el 8 de agosto del año 2019, prisión preventiva que solo se ha revisado, ya sea vía artículo 145 del Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, en una ocasión solicitado expresamente por la defensa en la revisión, pero con alegaciones que han dicho relación única y exclusivamente con el transcurso del tiempo, sin atacar la existencia de los hechos o la participación del acusado. En torno a la visión de túnel o al sesgo con que eventualmente la defensa pueda señalar que ha actuado el Ministerio Público, eso no existe y no ha existido en el curso de esta investigación. Las vías a través de las cuales se llega al acusado son diversas, ya lo indiqué. Todos los caminos conducen a Roma. Y adicionalmente, y esto está también debidamente acreditado en la carpeta investigativa, han existido otros blancos diversos de investigación, los cuales por distintas razones, y quedará también refrendado suficientemente mediante la prueba a rendir, que por distintas razones fueron descartados unos y otros, restando siempre el mismo y único acusado, imputado anteriormente en esta causa, don Camilo Gajardo Escalona. No existe, respecto del tercer punto, tampoco ilicitud de la prueba que el Ministerio Público va a acompañar. Una investigación que se inicia el 13 de enero del 2017 y se extendió hasta el cierre de la investigación, hasta el segundo cierre de la investigación. En este sentido, el equipo policial investigativo de Carabineros, bajo diversas denominaciones que conocerá el Tribunal de sus Señorías, no ha dejado de desarrollarse nunca, desde el 13 de enero del 2017 hasta el segundo cierre de la investigación. Lo que permitió, en consecuencia, dada esta permanencia de la actividad investigativa, el conocimiento de la ocurrencia del hecho número 4. Y en relación al hecho número 6, también suficientemente acreditado quedará que se ha iniciado mediante información proporcionada por Jefatura de Inteligencia de Carabineros, siguiendo el conducto legal establecido en la Ley 19.974. Se acompañará prueba sobre el particular para que quede suficientemente claro. Y manteniéndome de momento en el hecho número 6 que se inicia por esta información de inteligencia policial, indicarle desde ya simplemente al tribunal que preste atención en que existen dos momentos en el hecho número 6. Un primer momento que consiste en una denuncia por una eventual amenaza o más bien un eventual atentado futuro en contra del presidente de Metro, y un segundo momento que es el hallazgo del artefacto que constituye el hecho número 6, para los cuales dos momentos distintos se generaron dos investigaciones distintas por parte del Ministerio Público. El origen de cada medio probatorio que se acompañará al Tribunal de sus Señorías se conoce a cabalidad y se genera conforme a la legislación vigente.
La rendición de la prueba será extensa, dada las posiciones jurídicas incompatibles del Ministerio Público, querellantes, acusadores en términos generales y la posición jurídica de la defensa. Ya lo indicó la defensa y su señoría dio cuenta de ello. Se atacará la participación del acusado en los hechos investigados y contenidos en la acusación. Y también en razón de, no obstante la existencia de una convención probatoria a la que dio lectura el Tribunal de sus Señorías, dada, digo, a la negativa de la defensa en sede de audiencia de preparación de juicio oral a analizar y acordar convenciones que fueran también a asuntos más relevantes de la profusa prueba a rendir y de los distintos hechos que se deben acreditar. Hay dos convenciones probatorias, pero a juicio del Ministerio Público son irrelevantes, sus señorías. Todo esto, en todo caso, no nos complica, y lo reiteraré, no nos complica en absoluto tener que producir toda esta prueba. Solamente lo estamos explicando, sus señorías. La fuente de nuestra prueba de cargo es fundamentalmente el trabajo de la Policía de Carabineros de Chile. A través del GOPE, quien trabajó los distintos sitios de suceso y es quien en definitiva primero llega, y por razones evidentes también para sus señorías, es el primero que llega a los distintos sitios de suceso. Se acompañarán distintos peritajes de los sitios de suceso, del trabajo de los sitios de suceso, de deflagración, de detonación, de los distintos explosivos recuperados, peritaje de tipo comparativos, maquetas también para que sus señorías puedan conocer suficientemente cómo estaban conformados y cómo funcionaban cada uno de los artefactos. Trabajo también del LABOCAR, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, a través de los distintos sitios de suceso, peritajes varios, planimétricos, biológicos, químicos, genéticos y comparativos varios también que permitirán entrelazar suficientemente los distintos medios de prueba recuperados por el Ministerio Público y entrelazar también suficientemente los distintos sitios de suceso correspondientes a los distintos hechos acusados. Y también a través de personal hoy día adscrito al departamento OS9, la historia completa la conocerán mediante la prueba testimonial, cuál ha sido todo el periplo del personal que hoy día está adscrito al OS9 en el curso de esta investigación, quienes darán cuenta también de sus concurrencias a los sitios de suceso, búsqueda y levantamiento de imágenes a través de cámaras en la vía pública, análisis también de ese material fílmico, identificación en definitiva del acusado en los distintos sitios de suceso, declaraciones que prestarán tanto ellos y también declaraciones de las que ellos pudieron ser testigos y que tomaron también en el curso de la investigación. Hay testigos civiles, hay víctimas directas, lamentablemente, en esta investigación, médicos diversos de servicios públicos y privados, también del servicio médico legal, documentos, las fichas clínicas entre ellos, y también lo que denominamos otros medios y evidencia material. Profusa también esta prueba, la distinta evidencia proveniente, levantada de los diversos sitios de suceso, imágenes de cámaras de seguridad, la que se genera en distintos peritajes, etcétera. Toda esta prueba, como se avanzó, inequívocamente al acusado. Esta investigación, sus señorías, casi majaderamente lo digo, 6 hechos distintos desde el 12 de enero
del 2017, cuando se envía el primer artefacto, al 5 de mayo del 2019, cuando se encuentra el último artefacto, implica que transcurrieron casi 2 años y medio entre uno y otro hecho. La detención del acusado se produjo el 8 de agosto del 2019, como ya indiqué. Esto quiere decir más de 2,5 años después del primer hecho. El cerco respecto del acusado se fue estrechando cada vez más y siempre en la zona sur de Santiago. Contábamos con una imagen hasta que finalmente lo pudimos observar en terreno. Se verificó su identidad, se le vinculó debidamente con la investigación, se le detuvo y, como ya también avancé, autorizó voluntariamente la toma de muestra biológica para determinación de su huella genética. ¿Cómo se rendirá la prueba en esta causa? La prueba es profusa y no queremos que, junto con ser profusa, sea también confusa, sus señorías. Para evitarlo, la prueba se rendirá en términos generales en el orden cronológico de los hechos acusados, de modo que su señoría pueda seguir en la mejor medida posible un hilo temporal de ocurrencia de los distintos 6 hechos acusados, investigados y que debemos acreditar. Sin duda alguna, en todo caso, lo sabemos, habrá excepciones dadas tanto por la extensión del juicio como también para que la prueba se pueda entender de mejor forma. Los peritos que desarrollaron más de un peritaje serán presentados en más de una oportunidad para que el tribunal pueda seguir el hilo correspondiente. La prueba y evidencia material se exhibirá a testigos y peritos, fundamentalmente policías, ya lo indiqué, OS9, Lavocar, GOPD, Carabineros. Solicito desde ya, en todo caso, la indulgencia del tribunal si esta pretensión nuestra de orden no se logra del todo. Adicionalmente, desde ya también le solicito al tribunal poder mantener, en el caso de cada medio probatorio, esta nomenclatura alfanumérica que le incorporamos y que viene incorporada también en el auto de apertura de juicio oral, como un nombre prácticamente de cada medio probatorio, de manera que podamos avanzar con claridad y el tribunal también pueda indicarnos en cada momento que requiera alguna precisión respecto de cada distinto medio probatorio. Concluyendo ya, a sus señorías, y a modo de palabras finales, me permito señalar lo siguiente. En el esquema de funcionamiento del acusado, hemos corrido con suerte, ya que no nos hemos visto enfrentados a uno de los artefactos explosivos o incendiarios que ha fabricado, enviado o instalado. Son otras las personas que se cruzaron en sus vidas con esos artefactos. Son otras las víctimas afectadas. Lo que nos corresponde como Ministerio Público es proporcionar a sus señorías los elementos de juicio necesarios bajo la forma de pruebas que les permita concluir la culpabilidad del acusado, de la que el Ministerio Público está ya convencido. Sabemos que no basta con eso. Se requiere de sus señorías la declaración de culpabilidad. A sus señorías, con todo respeto, como acabo de decir, corresponde decidir la culpabilidad del acusado y la imposición de las sanciones penales consecuentes. Sé que ambos estamos preparados para eso. Muchísimas gracias. Bien.
Antes de recibir los alegatos de clausura, de apertura, perdón, del Ministerio del Interior, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos por si alguien necesita ir al baño. El acusado también, si necesita ir al baño, lo puede hacer en este momento. ¿Me escucha, Camilo? ¿Ya? Bien. 5 minutos de receso, luego continuamos. Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por un tiempo razonable lo escuchamos, abogado. Muchas gracias, señora presidenta. Primero que todo, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, su señoría, muy prudente en el uso del tiempo. En atención a lo siguiente, el tribunal dio lectura ya 2 veces a los hechos consignados en la acusación y además el fiscal Orellana hizo una exposición muy lata y muy completa de todo lo que se puede adelantar en un juicio, digamos, que se proyecta que dure bastante tiempo. Cuestión que no es fácil para los preparar alegatos de apertura, puesto que normalmente los juicios de larga duración suponen a veces imprevistos, dificultades que no son posibles de adelantar en las aperturas. El fiscal abrió su alegato de apertura con una reflexión. Yo también tengo una reflexión, su señoría, y es la que sigue. Las personas normalmente tenemos rutinas de vida diaria, como las tengo yo, las tiene vuestra señoría, los colegas, que probablemente se despiertan por las mañanas, se levantan, se toman una taza de café, se duchan, se visten, salen a la calle porque tienen que llegar a sus lugares de trabajo en los cuales deben cumplir sus obligaciones diarias. Pero entonces resulta particularmente curioso cuando esa rutina se rompe. Y esa rutina, por ejemplo, se puede romper en que vuestra señoría podría necesitar hacer un chequeo médico o acudir a una cita con un profesional de la salud y para lo cual rompe esa rutina. Pide probablemente un permiso administrativo, se prepara, digamos, solicitando la hora al médico, se levanta quizás a la misma hora o más temprano o más tarde que lo habitualmente hace, puede probablemente ayunar si es que debe tomarse un examen que requiera ayuno. Y en definitiva, esa persona, que podría ser vuestra señoría, se va a recordar de lo que hizo, se va a recordar de lo que tuvo que hacer, se va a recordar de que ese día en particular rompió su rutina cotidiana. Entonces yo me pregunto lo particular que debe ser levantarse, despertarse un día en la mañana a confeccionar un artefacto explosivo, a confeccionar un artefacto incendiario. Confeccionar un artefacto explosivo y contratar un servicio de encomienda para enviárselo a una persona determinada en un lugar geográfico distante. O confeccionar un artefacto explosivo o incendiario y dejarlo para que una persona indeterminada, que podría ser cualquier persona, una mujer, un niño, un estudiante, una persona de la tercera edad, se encuentre con él y, digamos, sufra las perniciosas consecuencias de la explosión de ese artefacto. Consecuencias perniciosas de un artefacto, como lamentablemente hemos podido ver a partir de imágenes de la guerra en Europa del Este, lo que significa la explosión de un artefacto en las personas y en las cosas. Dicho eso, vuestra señoría, esta parte querellante se hizo parte de la investigación en atención, desde luego, como mencionó el fiscal, a la existencia de una perturbación en bienes jurídicos protegidos, y en este caso de carácter colectivo, como muy bien dijo, en este caso la seguridad y el orden público, cuestión que está desde luego fuera de discusión. Y esa prerrogativa se encuentra entregada por ley al Ministerio del Interior en el DFL 7912.
La confección entonces de un artefacto explosivo y su colocación o envío, sin siquiera pensar aún en las consecuencias de la explosión, deja, sin lugar a dudas, una ventana abierta, pero con muy poco espacio, al debate respecto de la afectación de diversos bienes jurídicos como las que yo mencioné, y además la integridad física y psíquica de las personas o la vida. Sin perjuicio que durante esta lata investigación se recogieron muchos antecedentes, creo que resulta importante señalarle al tribunal que las partes acusadoras, y esta parte hago presente desde luego que tenemos una teoría idéntica a la del Ministerio Público, razón por la cual adherimos a la acusación, resultará relevante no solo transmitir al tribunal la información necesaria para que logre el convencimiento, más allá de toda duda razonable, no solo de la existencia de los hechos, la participación culpable del imputado, sino además, su señoría, de comunicarles y transmitirles sobre la peligrosidad y la capacidad lesiva de las conductas desplegadas por el acusado, es decir, toda la etapa posterior al envío y colocación de un artefacto de estas características. Tendremos la oportunidad de construir una verdad judicial al tenor de potentes medios de prueba de carácter, en su gran mayoría de carácter científico, a cargo de personal capacitado y de vasta experiencia, la cual nos va a entregar luces sobre no solo la peligrosidad de los artefactos, sino que además, y sus consecuencias, sino que además sobre la vinculación de los mismos con el acusado y su confección y posterior envío y colocación. Este, su señoría, es probablemente el caso más llamativo, brutal o violento de esta naturaleza que tenemos desde la explosión en el subcentro de la comuna de Las Condes, ¿ya?, del metro de Santiago. Para apreciar entonces, vuestra señoría, la peligrosidad y la capacidad lesiva y el impacto que genera en los diversos bienes jurídicos protegidos por el tipo penal, deberemos entonces apreciar algunas cuestiones que resultan llamativas o relevantes y que resultan ser comunes a los hechos, a todos. Primero, su señoría, va a resultar relevante apreciar los lugares, los sitios del suceso. Características que en definitiva nos dicen que la capacidad del acusado, logística, para lograr sus cometidos, prácticamente, su señoría, no tenía límite, porque pudo arribar al domicilio particular de una persona en la comuna de La Reina, pero asimismo pudo llegar a personas indeterminadas en la comuna de La Pintana, en una banca, en la vía pública, afuera de una universidad, y en paraderos en la comuna de Providencia. Entonces, su señoría, nos encontramos con una persona que tiene un afán de abarcar una gran cantidad de lugares, una gran cantidad de personas, determinadas, en el caso de señor Landerreche, señor de Granch, o indeterminadas, en el caso de los artefactos encontrados en refugios peatonales de la locomoción colectiva y la locomoción colectiva en sí misma. Resulta llamativo, entonces, su señoría, el segundo elemento. Primero eran los lugares. Segundo, las víctimas. Ya lo dije, ya lo adelanté, su señoría, la diversidad de las víctimas. Personas con un cargo ejecutivo, como el caso de, en su momento, el señor Landerreche, estudiantes, personas de la tercera edad, personas de diversos rangos etarios, género, orígenes socioeconómicos, distintos niveles de preparación académica,
todo absolutamente irrelevante a los ojos del hechor. Aquí lo que importaba era generar de manera consciente daño a la integridad física y psíquica de las víctimas y de las cosas, la propiedad pública y la propiedad privada. Y luego, vuestra señoría, un tercer elemento es la extensión del daño, que es una cuestión relevante que tendremos que comunicar y transmitir al tribunal a través de los medios de prueba. Si bien por cuestiones ajenas a la voluntad del acusado, quien puso desde luego todo de su parte para lograr su cometido, en este caso era considerar la muerte como resultado, nadie resultó muerto providencialmente producto de estas acciones, aunque se produjeron lesiones de bastante gravedad. Entonces, vuestra señoría, nos encontramos ante hechos que comparten características similares, razón por la cual voy a lo que dijo el fiscal en cuanto a que todos los caminos llegan a Roma. Efectivamente, sin lugar a dudas, y en atención a que el relato de los hechos y el relato que se va a generar a partir de la producción de pruebas, de la manera en que la va a ofrecer el Ministerio Público y desde luego en la que se allana esta parte, entregará coherencia y la coherencia suficiente y necesaria para que vuestra señoría, sin eludir su obligación de valorar conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, arribar al convencimiento más allá de toda duda razonable respecto de la responsabilidad, la participación culpable del acusado, Camilo Gajardo Escalona, en los hechos plasmados en la acusación de la manera como se encuentran propuestos. Por lo tanto, su señoría, nosotros solicitamos desde ya que se dicte un veredicto condenatorio con expresa condenación en costas. Muchas gracias. Bien. Escuchamos entonces ahora la apertura de querellante Codelco. Muchas gracias, su señoría. Voy a ser muy breve. Adhiero a las alegaciones del Ministerio Público, del abogado Francisco Castro, en lo que se refiere a todos los aspectos fácticos expuestos. Nosotros hemos, como ya se vio, hemos hecho una calificación jurídica distinta en nuestra acusación particular, obviamente los mismos hechos, pero calificando estos hechos como delitos terroristas, que a nuestro juicio las exigencias de este delito objetivas y subjetivas se cumplen en este caso. Nosotros, desde luego, que estamos muy conscientes de las dificultades probatorias que imponen las especiales exigencias subjetivas, especialmente de un delito terrorista, pero creemos que existen antecedentes que permitirán demostrarlo. Y en todo caso sabemos que es un asunto que deberá ser resuelto por este tribunal en la sentencia definitiva, donde se determinará cuál es la figura que desplaza por especialidad a los otros tipos penales que están en concurso aparente de leyes en este caso. No hay tampoco un empecinamiento ni un tema de principios de parte nuestra, simplemente nos pareció que era la figura que correspondía. Fundamentalmente por la naturaleza de los medios empleados, atentados explosivos dirigidos indiscriminadamente contra ciertas categorías de personas, estudiantes, personas que usan medios de transporte público, ejecutivos o empleados de características determinadas, en circunstancias en que lo que motiva al autor no son las personas en particular, sino lo que representan. Y todo ello
bajo una inspiración ecoextremista que el autor declara explícitamente en sus proclamas adjudicatorias. La calidad y la abundancia de la prueba lo digo muy sinceramente, no es recurso de abogado litigante. A mí me resultó abrumadora y muy sorprendente para bien. O sea, la calidad del trabajo, que es exclusivo mérito del Ministerio Público y de las policías, porque nosotros, se entenderá, es poco lo que pudimos aportar. Una investigación verdaderamente extraordinaria, que también me produce orgullo de cómo el vilipendiado Estado de Chile es capaz de producir trabajos de estos niveles de calidad. Quisiera llamar la atención muy brevemente sobre un hecho. Yo, con unos cálculos someros, esto alguna vez lo hice con más detalle, pero la frecuencia con que el imputado fue cometiendo los delitos fue aumentando en el tiempo, a medida que probablemente ganaba confianza y destreza. Entre el primero y el segundo delito median algo más de 8 meses, entre el segundo y el tercero 7 meses, entre el tercero y el cuarto 5 meses, entre el cuarto y el quinto un poco más de 4 meses, entre el quinto y el sexto 4 meses, hasta que su actividad criminal se interrumpe cuando fue detenido 2 meses, un poco más de 2 meses después de su último delito, el 8 de agosto de 2019. Me parece que es un dato importante adicional a lo que aportó muy certeramente el señor fiscal. Y me quiero detener muy brevemente en el atentado contra el entonces presidente del directorio de Metro, el señor Óscar Landerreche, no solo por la importancia que tiene para mi representada Codelco, sino también por lo ilustrativo que resulta para los hechos materia del juicio. Es evidente, y los antecedentes están ahí, que la presencia de otras personas en el domicilio del señor Landerreche era un evento, la posible y hasta probable presencia, un evento que el autor no podía sino considerar dentro de lo que podía ocurrir. Y a eso se añade lo que señaló el señor fiscal sobre este modo de operar a través de un servicio de correos, sabiendo que el paquete sería manipulado, trasladado por terceras personas, en la más absoluta ignorancia de que manipulaban o transportaban un artefacto explosivo. Por eso reitero la idea de que al parecer aquí las personas no importan. Lo que importa es un mensaje que se quiere entregar, una reacción que se quiere tener frente a algunas cosas que al imputado le parecen intolerables. Estando el paquete en el domicilio, efectivamente explotó al ser abierto, lesionando a 4 personas, una niña de 3 años, y causando daños, en fin, considera. Este hecho no solamente es, por así decirlo, contemplado con indiferencia o tolerado como posible por el imputado, sino que es celebrado. Es celebrado en sus adjudicaciones en este sitio de internet, Maldición Ecoextremista, donde se solaza con las lesiones causadas a esta niña de 3 años, a la señora que describe como la empleada, y solamente se lamenta de que el señor Landerreche no haya muerto, no se le haya abierto el cráneo o algo así, creo que dice, porque estas heridas, según explica, no serían nada en comparación con las heridas que la minería le causa a la tierra, con sus túneles, sus excavaciones, en fin. Esos documentos adjudicatorios que se van a rendir en su momento permiten conocer esbozos de la ideología
del autor, de su finalidad terrorista, declara explícitamente que este es un acto de terror. Y también anuncia que en Codelco nadie puede estar tranquilo, desde la señora que hace la limpieza, usa palabras menos comedidas que las que estoy usando yo, pero es la idea, desde la señora que hace la limpieza, pasando por el chofer de un camión, hasta los más altos ejecutivos, porque son todos cómplices de la subyugación de los salvajes, son las expresiones literales que utilizan. Culpa a Codelco de ser una empresa modernizadora, que sería algo muy negativo, declara que este regalo explosivo, así lo denomina, se lo envió al señor Landerreche por estar a la cabeza de este megaproyecto devastador de todo lo hermoso de la Tierra. Esas también son palabras literales. O sea, apunta a una categoría de personas, empleados de Codelco y de la minería en general, a los que quiere aterrorizar indiscriminadamente. De manera similar, en los casos 3 y 4, en el hecho 3, de abril de 2018, un artefacto que fue desactivado por Carabineros se instala en una banca en las afueras de la Universidad Católica Silva Enríquez. Creo que es relevante que es una universidad. También el regalo que le envía al señor Landerreche se lo envía de alguien que supuestamente conocía de la universidad. Y en el hecho 4, el artefacto se coloca en las inmediaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, se llama Paradero Facultad de Agronomía, con este mensaje: feliz estudiante, feliz 18, querido estudiante. En ambos casos se apunta indiscriminadamente a toda una categoría de la población, estudiantes universitarios, a los que se pretende dañar y aterrorizar. El señor fiscal se refirió acertadamente a la apariencia inofensiva de los paquetes. Yo agregaría, siendo esto cierto, que era más que inofensiva la apariencia de los paquetes, era atractiva, con frases que invitaban a la curiosidad y a la apertura del paquete, ¿no? Feliz 18, feliz año nuevo, en fin. El hecho 5 se comete en un paradero de la locomoción colectiva, en la esquina de Vicuña Maquena con Bilbao. Y al ser manipulado, estalló, causando las lesiones que ya hemos oído. También aquí hay una finalidad de aterrorizar indiscriminadamente a las personas que usan el transporte público. Tenemos el caso 2, que es un bus de la locomoción colectiva. Tenemos artefactos explosivos puestos en paraderos de la locomoción colectiva, ¿cierto? Y en el hecho 6, nuevamente, un atentado contra un ejecutivo, un alto ejecutivo de una empresa estatal que también representa la modernización y que también hace otra cosa que hacen también las empresas mineras: hacen túneles, hacen estas heridas a la tierra de las que se queja el imputado y que a su juicio justifica causarle heridas a las personas. Y todo lo anterior, en consecuencia, justifica, a nuestro juicio, pero esto lo resolverá el tribunal, la calificación que le hemos dado a los hechos de delitos terroristas. Eso es todo lo que tengo que decir, Susana. Bien, muchas gracias. Correspondería darles la palabra a la defensa. Previo a ello, atendía la hora, le pregunto a los defensores más o menos cuánto tiempo requieren. La idea es no interrumpirlos en sus alegaciones. Solo eso. No más de 10. Ah, perfecto. Entonces la escuchamos, defensor. Gracias, señora presidenta. El día 8 de agosto del año 2019, el acusado, Camilo Gajardo Escalona, salió de su casa en horas de la mañana, ubicada en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, para llegar a su trabajo, ubicado en la comuna de La Cisterna. Desconocía que estaba siendo seguido por personal de Carabineros y también desconocía que ese día, a la salida de su trabajo en horas de la tarde, sería detenido por estos y que enfrentaría graves cargos
por conductas terroristas. También desconocía que el día anterior, sin autorización judicial alguna, personal de Carabineros en la madrugada se apropió de una bolsa que contenía basura proveniente de su hogar, cuyo contenido sería analizado y que se obtendrían los perfiles genéticos de su grupo familiar. Una vez detenido, el día 8 de agosto del 2019, en horas de la tarde, como señalé, Camilo Gajardo voluntariamente accedió a entregar sus ropas, su calzado, los lentes ópticos que portaba y la mochila, para que se efectuaran las pericias químicas y de biología forense requeridas por la Fiscalía. Voluntariamente también permitió que extrajeran muestras biológicas, tanto de sus manos, lentes, y por cierto, de una muestra de su sangre. En la audiencia de control de detención, el día 9 de agosto del año 2019, Camilo Gajardo Escalona fue formalizado por la Ley de Conductas Antiterroristas, habiéndose ya presentado 3 querellas bajo esa misma normativa por el Ministerio del Interior, por Codelco Chile y por el Partido Socialista, considerando que una de las víctimas del hecho 1, don Oscar Landerreche, era a la época de los hechos acaecidos el día 17 de enero del año 2017, miembro del Partido Socialista y presidente del directorio de Codelco. Luego de la formalización, el acusado fue sometido a prisión preventiva, medida que se ha mantenido desde esa fecha de manera ininterrumpida. Efectivamente, la defensa, en las revisiones de prisión preventiva que efectuamos, no cuestionamos el supuesto material por estrategia. A pocos días de vencer el plazo de investigación, en noviembre del año 2020, el Ministerio Público reformalizó la investigación, esta vez por ley de control de armas, eliminó de la descripción fáctica el ánimo terrorista y le imputó haber cometido en definitiva 19 delitos. A esta acusación se adhirió el Ministerio del Interior, mientras que Codelco y el Partido Socialista, en esa oportunidad, acusaron particularmente por ley de conductas antiterroristas. Esta decisión del Ministerio Público, señora Presidenta e integrantes de este tribunal, tendrá consecuencias, no solamente por la penalidad asociada a los distintos delitos, sino que tiene otro tipo de consecuencias mucho más importantes, porque abre la discusión respecto de la aptitud o ineptitud de los artefactos cuyo envío, colocación, fabricación o activación se le imputa a nuestro defendido. El Ministerio Público sostiene que Camilo Gajardo ha cometido estos actos de manera solitaria. En la prensa, las autoridades del Ministerio Público lo han denominado un lobo solitario. Él, y solo él, había fabricado, transportado, colocado, enviado, activado y detonado estos 6 artefactos explosivos e incendiarios entre enero del año 2017 y mayo del año 2019. Sin embargo, no puede olvidarse que estos 6 artefactos explosivos e incendiarios fueron todos y cada uno reivindicados por el grupo ecoterrorista denominado Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, en su página web denominada Maldición Ecoextremista, publicando imágenes de los artefactos con anterioridad a su detonación o descubrimiento y reclamando su autoría. Pero, ¿qué sabemos de ITS, que son las siglas de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje? Esta organización que se atribuye la autoría de estos 6 artefactos, la verdad es que poco y nada. ¿De qué manera operan? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuántas personas conforman su organización? ¿Cómo se financian? ¿Existe participación de extranjeros en sus operaciones? ¿Es una organización nacional
o también internacional? Solo sabemos, a ciencia cierta, que el día 9 de agosto del año 2019, ya estando detenido Camilo Gajardo desde el día anterior, se publicó en la página de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje el 86 comunicado en el cual este grupo ecoterrorista desconoce a Camilo Gajardo como uno de los suyos, negando incluso conocerlo. Asimismo, este grupo ecoterrorista Individualistas Tendiendo a lo Salvaje continuó efectuando publicaciones, comunicados e incluso continuó publicando su revista electrónica denominada Ajajema. No obstante lo anterior, el Ministerio Público insiste que el acusado es un lobo solitario y a la vez individualista tendiendo a lo salvaje. Él y solo él. Como el tribunal ya puede apreciar, esta es una causa que es en extremo compleja. Existen multiplicidad de hechos, confluencia además de partes acusadoras bajo distintos cuerpos normativos. No obstante estas complejidades, el Ministerio Público ha reconocido que solo cuenta con prueba indiciaria. Así lo ha dicho no solamente en la audiencia de preparación de juicio oral, también lo ha sostenido el día de hoy en su apertura. Prueba indiciaria con la que pretenden lograr una condena no inferior a 170 años de privación de libertad, pena que es inédita en nuestro sistema de juzgamiento criminal. En efecto, la parte acusadora ha pedido que el tribunal imponga una pena igual a más de 4 presidios perpetuos calificados, sin existir prueba directa de participación de nuestro defendido, con prueba que sostenemos se ha producido de manera ilegal, inductiva y bajo un sesgo cognitivo que ha sido direccionada al acusado, desatendiendo antecedentes objetivos de participación de terceros y no desarrollando ninguna otra diligencia investigativa, desoyendo incluso a la víctima del primer hecho, en cuanto a quién o quiénes serían los autores del envío de la encomienda explosiva a su domicilio. Ha señalado el Ministerio Público en su apertura: la historia es plausible, efectuando una cita. La prueba no será contradictoria. Sostenemos que, por el contrario, la prueba sí será contradictoria, en tanto objetivamente la evidencia que se rendirá y que se intentará dar forma de prueba demuestra la participación de terceros. La historia es coherente, ha señalado el Ministerio Público en su apertura. La pieza que no tenemos, citando al autor que ha indicado en su apertura, la pieza que no tenemos es que el imputado mató a la víctima. En este juicio también falta esa pieza, que demuestra la falta de participación de nuestro defendido. Por lo tanto, cuestionaremos la prueba de cargo por medio de opiniones expertas y ofreceremos prueba de descargo para solicitar, como ya hemos señalado, la absolución de nuestro defendido por no ser culpable de los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público y los querellantes particulares por falta de participación. Sin perjuicio de lo anterior, y sin perjuicio de que efectuaremos un intenso control de prueba para cuestionar la participación del acusado en cada uno de los hechos imputados. Y no menos importante, podemos señalar lo siguiente. Respecto del hecho 1, respecto del hecho 2, 4 y 5, cuestionamos además su calificación jurídica en los términos propuestos por la parte acusadora, atendidos los efectos del artefacto, su poder expansivo y sus componentes. Respecto del hecho 3 y respecto del hecho 6, sostenemos la inexistencia de los delitos acusados. En relación a la prueba genética, cuestionaremos lo siguiente. En primer lugar, la idoneidad profesional de quienes desarrollaron las pericias de biología y genética forense por parte del Labocar. También cuestionaremos la validez de los resultados de dichas pericias en aquellos hechos en los cuales se invoca la existencia de una mezcla de ADN, entre los cuales se incluiría el acusado, por carecer
la mezcla de ADN de la entidad y suficiencia para identificar válidamente participación criminal. Y por último, sostenemos que los resultados de todas las pericias de genética forense vulneran el derecho de toda persona a controvertir la prueba de cargo en los términos requeridos por el Código Procesal Penal y la normativa vinculada a la conservación de las muestras de ADN, pues la parte acusadora no podrá rendir ninguna muestra biológica como evidencia material que sustente dichas pericias y conclusiones inculpatorias, pues todas las muestras fueron consumidas en su totalidad, impidiendo a la defensa ejercer el derecho a realizar pericias propias respecto de muestras que son inexistentes. Sostiene la parte acusadora, señora presidenta y tribunal, que en el domicilio particular del acusado se encontraron elementos para fabricar elementos explosivos y que habría objetos que se habrían usado para conformar los artefactos objeto de la imputación, como también para realizar las adjudicaciones de los atentados en la página web de individualistas tendiendo lo salvaje. Al respecto, sostenemos que, allanado tanto su domicilio particular como su lugar de trabajo y periciadas sus ropas, calzado y la mochila que portaba al momento de ser detenido, no se encontraron rastros de un elemento de carácter explosivo que es reiterativo y que se encuentra en la casi totalidad de los artefactos cuya imputación funda esta causa, y que es la pólvora. Es así como no se encontró en ninguno de los lugares ni elementos que he indicado los insumos para fabricar pólvora artesanal o líquidos inflamables, ni tampoco los elementos necesarios mínimos para la conformación de artefactos explosivos o incendiarios. Y por último, señora presidenta, y con esto concluyo, en relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, sostenemos la concurrencia de la atenuante de responsabilidad penal establecida en el artículo 11 número 6 y 11 número 9, ambas normas del Código Penal, así como la inexistencia de todas las agravantes invocadas por el persecutor fiscal y particulares. Con eso concluyo, señora presidenta. Bien, muchas gracias. Bien, corresponde ahora preguntarle al acusado. Camilo Guajardo, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Bien, ante las acusaciones formuladas, las que yo di cuenta al inicio, lo señalado por todos los intervinientes en su